¿Y si pudiéramos viajar en el tiempo? Pero no a un futuro de coches voladores, sino a la mente de una persona de hace 1000 años. Pues eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a sumergirnos en la mentalidad de la España medieval para desmontar de una vez por todas ese viejo mito de la época oscura. Para empezar, un ejercicio de imaginación. Hay que olvidarse de todo lo que sabemos de galaxias, de agujeros negros, de la ciencia moderna. La pregunta clave es esta: ¿cómo se imaginaba el cosmos una persona en la Edad Media? La respuesta, como veremos, es la llave para entender todo su mundo. Y aquí está la clave, la idea fundamental. Su universo era teocéntrico. Dios estaba en el centro, era el motor, el origen y el destino de absolutamente todo. Y ojo, no era solo una creencia religiosa, ¿eh? Era la lente, el filtro a través del cual se veía la ciencia, la sociedad, la vida misma. Todo, absolutamente todo, se explicaba a través de la fe. Nuestro viaje de hoy tendrá 4 paradas. Primero vamos a entender bien cómo funcionaba ese mundo gobernado por Dios. Luego haremos zoom en el caso único de España. Después escucharemos las historias que se contaban, de héroes y de amantes. Y para terminar, descubriremos cómo usaban los cuentos para enseñar lecciones vitales. Venga, entramos en materia. Si la Edad Media fuera un programa de ordenador, su sistema operativo, el código fuente, sería una idea muy simple pero potentísima: la existencia de un orden divino que lo regía todo, desde el movimiento de los planetas hasta el último detalle de la vida diaria. Y el término técnico para esto es teocentrismo. Dios como centro, origen y final de todas las cosas. La cultura, la política, el saber, todo pasaba por ese filtro de lo divino. Es que no era una opción. No podías elegir creer o no, era simplemente la realidad que se respiraba. Claro, y ese orden divino del cosmos se reflejaba perfectamente en la estructura de la sociedad, que estaba dividida de una forma súper rígida. Arriba del todo los privilegiados, la nobleza, cuya misión era luchar, y el clero que se dedicaba a rezar. Y por debajo, la inmensa mayoría, los no privilegiados, la burguesía que empezaba a crecer en las ciudades, los campesinos en el campo, y ya en el último escalón, los marginados. Y aquí viene lo más importante, lo que a veces nos cuesta entender hoy. Esta estructura no se veía como algo injusto. Al contrario, se consideraba parte del plan perfecto de Dios. Estaban los velatores, los que luchan, los oratores, los que rezan, y los laboratores, los que trabajan. Cada grupo tenía una función sagrada, inmutable. Si nacías campesino, morías campesino. Y eso, que hoy nos parece terrible, para ellos daba un profundo sentido de orden y propósito a su existencia. Pero claro, este gran orden divino chocaba a menudo con una realidad muy terrenal. Para que nos hagamos una idea de la vida cotidiana, un dato que es tremendo: una familia entera podía llegar a bañarse una sola vez al año, y además compartiendo el agua por turnos en la misma tina. Es un pequeño detalle que nos recuerda que, más allá de las grandes ideas, la vida se regía por unas condiciones que hoy nos parecerían de otro planeta. Bueno, y ahora vamos a hacer zoom. Dejamos la Europa general y nos centramos en la península ibérica, porque lo que estaba pasando aquí era algo único, excepcional. No era un mundo homogéneo, sino un mosaico complejísimo donde varias culturas convivían, luchaban y, sobre todo, se mezclaban. El motor de la historia medieval española fue la que conocemos como Reconquista. Pero ojo, no hay que imaginar una guerra continua de 8 siglos. Fue un proceso larguísimo de avances y retrocesos. Empezó con la llegada de los musulmanes en el 711, vivió épocas de esplendor, como el Califato de Córdoba, y tuvo puntos de inflexión como la toma de Toledo. Las fronteras aquí no eran líneas fijas en un mapa, eran más bien cicatrices vivas, en constante movimiento. Para entender este dinamismo, lo mejor es ver los mapas. Si miramos uno del año 790, la imagen es impactante. Prácticamente toda la península es Al-Ándalus, un faro de la civilización islámica en Europa. Solo queda una pequeña y resistente franja cristiana en las montañas del norte. Pero si damos un salto de unos 3 siglos y medio hasta el 1150, el panorama ha dado un vuelco espectacular. Los reinos cristianos se han expandido con fuerza hacia el sur, controlando ya casi la mitad del territorio. Este tira y afloja constante es lo que define a la España medieval. Y claro, esta frontera que no paraba de moverse creó un ecosistema social único en el mundo. Teníamos, por ejemplo, a los mozárabes, cristianos que vivían en Al-Ándalus, y a los mudéjares, musulmanes que vivían en territorio cristiano. Y luego estaban los que cruzaban la línea religiosa, los muladíes, cristianos convertidos al Islam, o los conversos, judíos que pasaban al cristianismo. Esto demuestra que la historia no era un simple blanco o negro, sino una fascinante y a veces tensa red de convivencia y transformación. Muy bien, tenemos el orden divino, la guerra, la mezcla de culturas. ¿Y cómo procesaba la gente un mundo tan intenso, tan lleno de cambios? Pues a través de las historias que se contaban.
La literatura de la época es una ventana directa a sus valores, desde las grandes batallas públicas por el honor hasta las angustias más íntimas del corazón. En esta época, la literatura tenía, por así decirlo, dos caras muy distintas. Por un lado, el Mester de juglaría. Era la literatura del pueblo. Se transmitía de forma oral, cantada en las plazas, por eso sus autores son anónimos. Los juglares eran los medios de comunicación de entonces. Entretenían e informaban contando hazañas de héroes. Y por otro lado, el Mester de clerecía. Este era culto, escrito, nacido en los monasterios. Su objetivo no era entretener, sino todo lo contrario, enseñar y moralizar. El gran héroe del Mester de juglaría, la superestrella de la época, es el Cid. Lo más fascinante de su historia es que no es un noble de cuna, sino un infanzón que se gana su estatus a pulso, por sus méritos. Y todo su viaje gira en torno al concepto del honor. Primero, pierde el honor público, cuando el rey lo destierra, y lo recupera con hazañas militares. Y luego pierde el honor privado, el familiar, y lo recupera usando la justicia. Y si el Cid representaba la épica, la guerra, el honor masculino, en el otro extremo del universo literario nos encontramos con esto, una jarcha. Un poema brevísimo, pero de una fuerza increíble, puesto en boca de una mujer. Sin mi amor no viviré, ¿a dónde iré a buscarlo? Si el cantar de mi Cid era el ruido de las espadas, las jarchas eran el susurro, la voz íntima y femenina del lamento amoroso. Y claro, la literatura no se queda quieta, sigue evolucionando. Con el tiempo el objetivo principal cambia. Ya no basta con contar grandes hazañas o expresar sentimientos. Ahora la literatura se convierte en una herramienta para impartir sabiduría, para moldear el comportamiento. La literatura del Mester de clerecía, la de los monjes, no era arte por el arte. Tenía unos objetivos muy concretos. Como vemos aquí, la mitad de su función era didáctica, enseñar lecciones. Pero también tenía una fuerte carga propagandística, para atraer fieles a sus monasterios, y una parte instructiva, para formar a los futuros clérigos. La palabra se había convertido en un instrumento de poder y educación. Y aquí tenemos que hablar del primer escritor en castellano del que conocemos el nombre, Gonzalo de Berceo, un clérigo. Su obra más famosa, Los Milagros de Nuestra Señora, es básicamente una colección de 25 relatos muy sencillos en los que la Virgen intercede para salvar a sus devotos, aunque sean pecadores. Eran historias directas pensadas para reforzar la fe del pueblo. Un poco más tarde, ya en el siglo XIV, un noble escritor, don Juan Manuel, perfecciona esta idea de enseñar con cuentos en su obra El Conde Lucanor. Y la estructura que utiliza es una fórmula que funciona como un reloj suizo. Primero, el conde plantea un problema. Segundo, su sabio consejero, Patronio, le cuenta una historia que lo ilustra. Tercero, el conde aplica la lección del cuento y le va bien. Y cuarto, el autor remata con una moraleja de 2 versos. Es, en esencia, un manual de sabiduría práctica. Y las moralejas no eran reflexiones filosóficas abstractas, que va, eran consejos muy directos y aplicables a la vida real. Como esta, del famoso cuento del zorro y el cuervo. Quien te alaba con lo que no hay en ti, quiere llevarse lo que tienes de ti. Vamos, un aviso contra los peligros de la adulación que nos sigue valiendo perfectamente hoy en día. Así que, si juntamos todas las piezas de este puzzle, la imagen que aparece es clara. Esa idea de una época oscura y monolítica simplemente se cae por su propio peso. Lo que encontramos en la España medieval es un crisol de conflictos, sí, pero también de una fusión cultural riquísima y una innovación literaria que sentó las bases de casi todo lo que vino después. Al final, la pregunta no es si fue una época oscura o no. Quizá la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es si estamos dispuestos a verla como lo que realmente fue. Un mundo iluminado por una luz muy diferente a la nuestra. Una luz compleja, a veces violenta, sin duda, pero también brillante.